Hola chicos, hoy vamos a ver un tutorial acerca de las potencias. Ok, primero vamos a aclarar qué son las potencias o vamos a recordar qué son las potencias. Ok, las potencias son una de las operaciones básicas y tiene dos partes. Ok, tenemos siempre una base y vamos a tener un número chiquitito al que le llamamos exponente. Ok, ¿cómo es que resolvemos esto? Esto se hace de la siguiente manera. La base nos indica el número que vamos a multiplicar por él mismo las veces que nos indique el exponente. Eso significa que si el exponente es un 2, yo voy a multiplicar a 2 veces por sí mismo. Vamos a hacer un ejemplo con números, porque a veces lo entendemos mejor con números. Por ejemplo, si yo tengo de base 5, ¿ok? 5, y tengo de exponente 2, ¿ok? Tengo un 2 de exponente. Ok, entonces las potencias lo que me dicen que yo debo hacer es lo siguiente, que yo multiplique 5 por el mismo, ¿cuántas veces? 2 veces. Ok, porque aquí el exponente me indica cuántas veces, entonces sería 5 por 5. Entonces, si yo digo 5 a la 2, eso es igual a 5 por 5, eso me daría 25. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo, vamos a utilizar el 5 otra vez, por ejemplo, 5, pero esta vez a la 3. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que yo voy a hacer ahora 3 veces 5 por 5 por 5. Significa que yo voy a hacer 5 por 5, 25 por 5, 125. Eso significa que 5 a la 3 es igual a 125. Ahora, recordemos que hemos estado viendo los números racionales. Entonces, eso quiere decir que yo puedo utilizar una fracción como base. Entonces, por ejemplo, si mi base, la A, ok, vamos a poner, si mi base es 2 tercios, ¿sí? Y mi exponente es 2, ¿sí? Ok. Vean que lo puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si no lo pongo entre paréntesis va a parecer que el exponente es solo del numerador y no es así. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros queremos indicar que el exponente es para toda la fracción, debemos poner la fracción entre paréntesis. ¿Ok? Entonces esto significa que yo tengo que hacer 2 a la 3, perdón, 2 a la 2, cambié el exponente, 2 a la 2 y 3 a la 2. Eso quiere decir, si yo lo quiero hacer como esto, más extenso, entonces yo hago esto lo mismo que yo hiciera 2 por 2 y 3 por 3. Entonces yo hago 2 por 2 me da 4 y 3 por 3 me da 9. Yo lo puedo hacer directo, si usted no se confunde lo puede hacer directo, no hay problema. 2 a la 2, 4. 3 a la 2, 9. ¿Sí? Simplemente hay que acordarse que si está entre paréntesis, el exponente va para ambos números, tanto para el numerador como para el denominador. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo un exponente más grande? Pues no pasa nada. Por ejemplo, 1 sobre 4. ¿Okay? 1 sobre 4 a la 2. ¿Okay? Entonces eso significa que yo voy a hacer 1 a la 2 y 4 a la 2, ¿verdad? Entonces yo digo 1 a la 2, eso significa que yo voy a hacer 1 por 1. 1 por 1 me da 1. Ahora vamos abajo. 4 a la 2 significa que debo hacer 4 por 4, que 4 por 4 es 16. Ahí quedaría nuestra potencia. ¿Okay? Y así quedaría. ¿Okay? Entonces siempre recordemos, si está entre paréntesis, el exponente entonces nos indica que va a abarcar toda la fracción. Eso es muy importante. Ahora, hay leyes para las potencias, para poder utilizarlas bien y además que nos van a ayudar a como evitarnos algunos pasos en las operaciones. Entonces, si no las sabemos, nos van a hacer más fácil la vida cuando hagamos ejercicios con potencias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cada uno o que tenga algunas de ellas mezcladas. Ok, vean la primera. La primera dice que si yo tengo dos fracciones que tienen la misma base, vean que son igualitas. Okay, entonces, lo que yo debo hacer es sumar los exponentes. Si tengo
bases iguales, pero hay división, ¿okay? Lo que yo debo hacer es una resta, ¿okay? Si es multiplicación, sumo los exponentes. Si es división, resto los exponentes, siempre y cuando las bases sean iguales. Vean que tienen que ser iguales. Ahora, si yo tengo una potencia de una potencia, o sea, un exponente y otro aquí afuera, lo que yo debo hacer es mantener la base y multiplicar los exponentes. Si yo tengo, vean que aquí ya las fracciones serían distintas, y cada uno con un exponente distinto, y otro aquí afuera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: saco la fracción y multiplico los exponentes. ¿Sí? Esto es como una combinación de la primera con esta, parecido. Y esto haríamos lo mismo, sacamos la fracción y multiplico los exponentes. Ahora, esto es muy importante y a veces se nos olvida. ¿Okay? Todo número elevado a la 0 nos da 1. ¿Okay? 1. No es que el exponente cambie a 1, no. Todo el resultado me da 1. Y esta última, que es nueva, tal vez para ustedes, es que si tengo un exponente negativo, lo que voy a hacer es darle vuelta a la fracción y coloco el exponente positivo. Ok, vamos a hacerlo con números para que se nos haga más fácil. Vamos a ir a nuestro primer ejemplo. Vamos a poner aquí número 1. Okay. Número 1. Y vamos a colocar, por ejemplo, 3 medios a la 2 y 3 medios. Okay. Y me dicen, por ejemplo, que yo debo dar un resultado. No solo tengo que aplicar la ley, sino que debo dar la respuesta. ¿Cuánto es eso? Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar la ley y luego vamos a dar un resultado que nos está pidiendo. Vean aquí. Cuando nosotros tenemos paréntesis y no hay nada en medio de ellos, siempre tenemos que recordar esto, siempre va a haber una multiplicación, aunque no esté escrito. ¿Okay? Eso nos tenemos que acordar. Ahora, otra cosita que debemos recordar es que cuando un número no tiene exponente, es un 1. ¿Okay? Ahí hay un 1, aunque no lo vemos, ahí hay un 1. Eso nos debemos recordar. Entonces, si hay dos paréntesis seguidos y no hay ningún signo, es una multiplicación. Y si un número o una fracción no tiene exponente, significa que es un 1. Entonces, vamos a ver aquí, las dos bases son iguales y hay multiplicación, significa que estamos hablando de esta primera ley, que nos dice que yo debo sumar los exponentes. Vean, dice que voy a mantener la base y que sumo los exponentes. Entonces vamos a hacer eso, mantengo la base, que en este caso es 3 medios. Y luego entonces dice que sumo los exponentes. Entonces aquí sería 2 más 1, que no está escrito, entonces serían 3. Y como nos piden que la resolvamos, entonces lo que hacemos es 3 a la 3 y 2 a la 3. ¿Okay? Que en este caso voy a hacerlo un poquito extenso para que nos acordemos cómo son las potencias. ¿Okay? Entonces sería 3 por 3 por 3 y 2 por 2 por 2. ¿Okay? Sería 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Ahora 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. ¿Okay? Y así nos quedaría la respuesta. ¿Okay? Vamos al segundo ejercicio. Okay, vamos a ir al número 2. Vamos aquí al número 2 y en el número 2 vamos a tener la división. Okay, vamos a poner aquí 7 novenos elevado a la 4 dividido entre 7 novenos elevado a la 2. Ok, vean que la base es igual y aquí hay una división, significa entonces que vamos a utilizar esta regla que nos dice que yo mantengo la base y resto los exponentes. ¿Ok? Esta de aquí, resto los exponentes. Entonces, mantengo la base, ¿ok? Que sería 7 novenos. Y resto, 4 menos 2 es 2. Y ahora, digamos que nos piden que resolvamos esto también, entonces vamos a resolverla. Sería 7 a la 2 y 9 a la 2. ¿Sí? Recordemos que el exponente, vean que hay paréntesis, eso significa que abarca a los dos números. Entonces yo digo 7 por 7, recuerden que sería así, ¿verdad? 7 por 7, que serían 49. Y 9 a la 2, o sea 9 por 9, que serían 81. Esto aquí sería nuestra respuesta. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos al ejemplo número 3.
El ejemplo número 3 sería, vamos a utilizar aquí unas letras, P sobre Q. Okay, voy a ponerle una rayita así para que no crean que son 9. Okay, P sobre Q a la 4 y lo elevo a la 3. Entonces vean que tenemos dos exponentes. ¿Qué es lo que pasa allí? Entonces vean que aquí hay una ley que nos dice que si yo tengo dos exponentes, uno adentro y otro afuera, okay, eso es potencia y una potencia, dice que yo debo multiplicar los exponentes. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Okay. Entonces yo pongo la base, que sería P sobre Q, okay, y ahora multiplico los exponentes. 4 por 3 me da 12. Eso yo no puedo seguir porque son letras, no números, entonces no puedo resolver eso. Entonces así quedaría. Yo nada más lo dejo expresado. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Cuarto ejemplo. Aquí vamos a tener un poquito más de cosas. Entonces vamos a poner aquí 2 tercios. Ok, 2 tercios a la 2 dividido entre 3 medios a la menos 3. Aquí tenemos una combinación, ¿ok? Y entonces aquí es donde nosotros debemos sabernos las leyes para poder identificar de cuál nos están hablando. Ok, vean que aquí es 2 tercios, aquí 3 medios, casi iguales. Y aquí hay un exponente negativo. Ok, nos vamos a nuestras reglas. Dice que cuando había un exponente negativo, lo que debemos hacer es darle vuelta a la fracción y colocar el exponente positivo, ¿sí? Entonces lo que hago es cambiarlo totalmente, ¿okay? Lo pongo positivo, ¿sí? Entonces vamos a darle vuelta a este, ¿okay? Vean que si le damos vuelta va a quedar igualito al otro, entonces nos va a servir. Entonces este sería 2 tercios a la 2 y vamos a darle vuelta a este. ¿Para qué? Para que este negativo lo podamos quitar de ahí. Entonces voy a poner 2 sobre 3 y esto está elevado a la 3. ¿Okay? Vamos a seguir. Ahora vean que sí, entonces yo puedo aplicar la segunda ley, que es de la división, que dice que yo debo restar los exponentes. Ahora sí puedo. ¿Por qué? Porque las bases son iguales. Si las bases no son iguales, yo no puedo utilizar esa ley hasta que las bases sean iguales. ¿Okay? Entonces, ahora que las bases son iguales, vamos a utilizar esa ley, la ley de la división. Entonces, yo coloco la base, que serían 2 tercios. Y entonces ahora vamos a hacer 2 menos 3. Vean que está como al revés. El menor está primero y después el mayor. Eso significa que nos va negativo. 2 menos 3 me da menos 1. Y no podemos dejar ese negativo ahí, ¿verdad? Arriba. Entonces volvemos a la propiedad esta que acabamos de utilizar. La propiedad de un exponente negativo. Entonces le vamos a dar vuelta a la fracción y colocamos el exponente ya sin el negativo. Entonces vamos a colocarlo, que sería aquí, el de abajo pasa arriba y el de arriba abajo, okay, 3 medios a la 1. Entonces lo podemos dejar así, ¿sí? Porque 3 medios a la 1 es lo mismo, okay, que 3 medios. Podemos dejarlo así, no hay problema. Ahora vamos a ir a un quinto ejemplo. Okay, y en este ejemplo vamos a utilizar otras de las leyes. Okay, vamos a poner aquí letras, porque a veces cuando ustedes ven letras se asustan un poquito, pero es lo mismo. Okay. M sobre N elevado a la 3, okay, y L sobre H elevado a la 4, y luego aquí hay otro exponente. Okay. Ok, vean, recordemos algo aquí muy importante. Si había paréntesis y no hay ningún signo, es una multiplicación, no lo olvidemos. Ahora, vean que esta es esta ley que tenemos aquí. Esta ley que nos dice que lo que debemos hacer es sacar cada fracción y si hay algún exponente lo multiplicamos con el de afuera. Entonces vamos a hacer eso. Yo tengo la primera fracción que sería m sobre n. ¿Okay? M sobre n. Okay, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vean. 3 por 2, ¿okay? El exponente de esta fracción, que es este, ¿okay? Y lo voy a multiplicar por el exponente de afuera que abarca todos, ¿okay? Entonces sería 3 por 2 me da 6. Y aquí entonces pondríamos L sobre H. Ahora entonces voy a multiplicar esto por este, ¿okay? El exponente de esta fracción con el de afuera que era para todos, ¿okay? Entonces sería 4 por 2 me daría 8. En este caso yo no puedo avanzar porque son letras, ¿ok? Entonces no puedo resolver nada y ahí quedaría mi respuesta. Esta sería mi respuesta. Ok, vamos a hacer
otro ejemplo, ¿okay? Sería el ejemplo número 6. En el ejemplo número 6, este se puede hacer de varias maneras. Yo voy a utilizar, la manera en que lo voy a hacer es para que utilicemos una de las leyes que no hemos visto, ¿okay? Entonces vamos a poner 11 sobre 13 elevado a la 6 dividido entre 11 sobre 13 elevado a la 4, y aquí vamos a poner 11 sobre 13 elevado a la 0. Los que ya se han ido aprendiendo las leyes ya van a saber que aquí hay algo muy sencillito, ¿verdad? Pero vamos a hacer primero esto, vamos en orden. Aquí hay una división, esto es muy importante. Ahora, otro paso importante es ver si las bases son iguales. Efectivamente son iguales. Entonces, la ley me dice que si yo tengo bases iguales y es una división, yo debo restar los exponentes. Entonces vamos a hacer eso. Yo mantengo la base, que sería 11 sobre 13. ¿Okay? 11 sobre 13. Y voy a restar exponentes. 6 menos 4 me da 2. ¿Okay? Y ahora tenemos la otra, que sería 11 sobre 13 a la 0. Ahora aquí es donde les digo que hay dos maneras de hacerlo. Yo voy a hacerlo de una manera para poder aplicar esta ley que no la hemos visto, ¿ok? Entonces, yo voy a decir 11 sobre 13, ¿ok? A la 2, por, recuerden que ahí va una multiplicación, ok, recordemos que todo número elevado a la 0 nos da 1, eso no lo podemos olvidar, ¿ok? Todo número elevado a la 0 nos da 1. Entonces aquí es como que yo estuviera diciendo por 1. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a resolver esta potencia, que sería 11 a la 2 y 13 a la 2, ¿verdad? Recordemos que el 2 es para los dos números, para el numerador como para el denominador. Entonces sería 11 a la 2, o sea, 11 por 11, que me daría 121, y 13 a la 2, que es 13 por 13, 169. Y si lo multiplico por 1, pues me va a dar esto mismo. Entonces ahí tendríamos nuestro resultado. Entonces, chicos, recordemos que puede haber una mezcla con todas las leyes. Si nos aprendemos las leyes, pues va a ser un poquito más fácil, no vamos a tener que pensar tanto o nos podemos ahorrar pasos. Entonces, recordemos las potencias, recordemos que el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base por sí misma. ¿Okay? Espero que les sirva. Y veamos el versículo que dice aquí: guíame, Señor, por tu camino. Que podamos ir por el camino correcto siempre. ¿Okay? Entonces, aquí les dejo el tutorial de las potencias.